terminemos esta aproximación de nuestra médula oblongada hablando sobre nuestro nervio vago y sobre nuestro nervio glosofaríngeo. Muy bien, el nervio vago. El nervio vago es un nervio complejo en realidad. Es un nervio mixto, va a tener un componente sensitivo y un componente motor, y espero que después de esto quede muy claro cuál es la distinción entre ambos componentes. Sobre el componente sensitivo lo podemos ver aquí a su izquierda. Tenemos algunas fibras que van a inervar de manera sensitiva general, es decir, de tacto, por ejemplo, a nuestra oreja. Estas fibras van a tener sus cuerpos neuronales. Recuerden que las fibras sensitivas tienen sus cuerpos neuronales, sus neuronas pseudounipolares en los ganglios periféricos. Entonces, vamos a tener nuestros cuerpos neuronales en un ganglio periférico que se denomina ganglio superior y estos se proyectan hacia el núcleo espinal trigeminal. Es decir, el nervio vago tiene cuestiones sensitivas cuyo origen está en la periferia y se proyectan al núcleo espinal trigeminal. ¿Sí? Eso quiere decir que el núcleo espinal trigeminal no solamente es de cuestiones del trigémino, recibe información sensitiva de distintos pares craneales. Vamos a tener otro componente muy importante de hecho, que es la parte aferente especial, ya sea visceral o, visceral general y visceral especial, que vienen aquí las fibras nerviosas desde la faringe, laringe, tráquea, esófago, vísceras abdominales y torácicas y centros barorreceptor y quimiorreceptores. Vienen de distintas partes del cuerpo y llegan, los cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios inferiores y pasan hacia el núcleo del tracto solitario o núcleo solitario, ¿correcto? Y también una pequeña sensación gustativa del gusto que se da en la epiglotis también puede pasar o también pasa hacia el núcleo del tracto solitario. Este es el componente sensorial. Y solamente quiero que mediten un poco acerca de esto. Quiere decir que el componente sensorial del nervio vago se encuentra en la periferia. En la periferia. En la periferia se encuentran los cuerpos neuronales y van a entrar donde entra el nervio vago, donde están las raicillas del nervio vago y se van a distribuir hacia núcleos que no tienen el nombre del nervio vago. El núcleo espinal trigeminal y el núcleo solitario. ¿Correcto? Mientras que la parte motriz, esta sí se va a generar, por ejemplo, de los núcleos motores dorsales del vago. Estos núcleos motores dorsales del vago van a mandar fibras. Estas fibras van a hacer sinapsis o van a tener su sinapsis con ganglios autónomos periféricos que están regados ahí por el cuerpo. Y finalmente las neuronas postsinápticas, las neuronas postganglionares, las que siguen después de los ganglios, se van a dirigir hacia las vísceras abdominales y torácicas. Recordando que el vago es un nervio muy importante para coordinar el movimiento de múltiples vísceras, la función de múltiples vísceras, la secreción de múltiples vísceras y también parte aferente de estas vísceras. Tenemos un pequeño componente motor general que viene del núcleo ambiguo. Este pequeño componente motor se dirige hacia algunos músculos, por ejemplo, hacia músculos de la faringe y la laringe, donde nos va a ayudar a tragar, a deglutir las cuestiones. Ahora, veamos esta parte motora del nervio vago. Vean cómo se encuentran sus cuerpos neuronales dentro de la médula oblongada. Aquí van a ser propiamente los orígenes de estas fibras motrices y van a salir por el mismo sitio por donde entró el componente sensorial, van a salir los componentes motores hacia las distintas estructuras. Esta división que se hace clásicamente de cuál es el origen real y el origen aparente es justamente lo que estamos hablando en este momento. El origen aparente es esta parte de la médula oblongada, no tiene mayor ciencia, pero vean cómo el origen real puede ser múltiple. En este caso son 4 núcleos el origen real del nervio vago. Y muchos de estos núcleos ni siquiera tienen un nombre que uno relacione directamente con el nervio vago. Núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario, núcleo espinal trigeminal, y ni siquiera son núcleos propios nada más del nervio vago. ¿Qué pasa si se lesiona el vago? Si se lesiona de manera bilateral, son lesiones mortales, son muy raras afortunadamente, y si se lesionan de manera unilateral, puede haber una parálisis ipsilateral, es decir, del mismo lado del paladar blando,
con lo cual vamos a encontrar pues este tipo de desviaciones de la úvula, porque una parte del paladar sí se contrae y la otra no. Puede haber ronquera, puede haber disfagia y puede haber disnea. Particularmente la ronquera es algo clínicamente relevante. Se debe a la lesión de una rama que se llama nervio laringio recurrente, que verán seguramente en sus clases de anatomía. Como vemos, el nervio vago en realidad es un nervio muy chiquitín, son múltiples ramas, pero las ramas propiamente son pequeñas y apenas si los alcanzamos a ver aquí en nuestra resonancia magnética. Y también los invito aquí a revisar cómo ya cambió en este punto la morfología de la médula oblongada. La encontramos muy diferente a como la vimos cuando estuvimos viendo el nervio hipogloso y el espinal. Finalmente, otro par bastante complejo, el glosofaringio. Son complejos porque tienen componente tanto sensitivo como motor y esto pues siempre aumenta la complejidad de la explicación y del aprendizaje de estos nervios. Entonces veamos. El nervio glosofaringio también va a inervar sensitivamente sensaciones generales a una parte del pabellón auricular, de hecho la región retroauricular. Vamos a encontrar también aquí sus cuerpos neuronales y vean cómo proyecta de nuevo al mismo núcleo, al núcleo espinal trigeminal. Es decir, nervio vago y nervio glosofaringio proyectan la sensación general al núcleo espinal trigeminal. Por otro lado, vamos a tener otras sensaciones, también cuestiones sensitivas, por ejemplo, el gusto de la porción posterior de la lengua, que se va a dirigir hacia también nuestro núcleo del tracto solitario. Y por último, la sensación, por ejemplo, de las amígdalas, del tercio posterior de la lengua y de la trompa de Eustaquio, o faringotimpánica, que se van a dirigir hacia nuestro núcleo del tracto solitario también. Entonces, vean, quiere decir que el núcleo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario para nada son propios nada más de un par craneal. Vamos a estar recibiendo en estos núcleos información del glosofaringio, del vago, del trigémino, etcétera. En realidad, pues son núcleos bastante complejos porque reciben múltiple información. Por otra parte, tenemos aquí a nuestros componentes motores. Nuestros componentes motores nacen de nuestro núcleo salival inferior. Este núcleo salival inferior proyecta y se dirige hacia la glándula parótida, donde pues va a permitir la salivación, por de ahí su nombre, y tenemos al núcleo ambiguo nuevamente. Vean cómo entonces el núcleo ambiguo de ninguna manera es solamente un núcleo que participe o que apoye al nervio vago, sino también al nervio glosofaringio. Y en este caso nuestro componente motor es pequeño, llega al estilo faringio este componente motor. Estos entonces que vemos aquí en medio serían nuestros orígenes reales y nuestro origen aparente, bueno, ya lo vimos cuando vimos la topografía externa de la médula espinal y ya se lo pueden detectar de manera muy sencilla. Además, el glosofaringio es un tanto interesante, es un tanto curioso porque inerva o porque tiene terminaciones que llegan hacia distintas partes, particularmente vean estas terminaciones que se dirigen hacia el seno carotídeo y en el seno carotídeo vamos a tener pues estos centros quimiorreceptores y barroreceptores que van a mandar información hacia nuestros centros vasomotores, cardioinhibidores, hacia nuestro núcleo ambiguo, hacia nuestro núcleo de tracto solitario a nivel de la médula oblongada. Esto lo vimos cuando vimos las funciones de la médula oblongada. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa si se lesiona el glosofaringio? Si se lesiona el glosofaringio vamos a tener una pérdida de reflejo nauseoso homolateral. Es este reflejo de cuando uno pues recibe o tiene estimulación en la parte profunda de la garganta y entonces le dan ganas de vomitar. Pierden los pacientes este reflejo. ¿Por qué? Pues por la pérdida de esta parte de la información sensitiva. Vamos a tener una pérdida del reflejo del seno carotidio homolateral, un reflejo que se da para controlar la presión arterial. Vamos a perder el gusto del tercio posterior de la lengua, a veces es difícil de evaluar esto clínicamente. Vamos a tener una desviación de la úvula hacia el lado sano por una parálisis igual de nuestros músculos de paladar blando. Y hay un síndrome que afortunadamente no es tan común, pero hay un síndrome que se llama síndrome de Reichert. Y este síndrome se caracteriza por ser una neuralgia, es decir,
que hay una lesión en el nervio glosofaringio y esta lesión es dolorosa. Entonces los pacientes se quejan todo el tiempo de dolor en el espacio faringio y es un dolor de tipo neuropático, entonces es un dolor de difícil control. Como vemos en nuestro glosofaringio en nuestra resonancia magnética, pues aquí lo podemos ver, chiquitín. Vemos aquí nuestra médula oblongada, nuestro cerebelo, obviamente anterior y posterior, y aquí lo vemos en nuestra resonancia magnética. Vean, aquí está nuestro nervio glosofaringio. Y ya, con eso acabamos la parte de médula oblongada. Los invito pues a repasar bien este tema. Si se dan cuenta es una gran cantidad de contenido. En los videos no es tanto tiempo, pero todos los videos están pues sumamente llenos de contenido y por lo tanto requieren de mucho esfuerzo para poder recibir esta información, procesarla y aprenderla.